Quien le puso este subtítulo no sabía la profundidad de lo que se estaba escribiendo acá. Realmente es de una trascendencia fundamental, porque dice, y vamos a tratar de entenderlo así, dice, glorificar o glorifiquen a Dios en su cuerpo. Por ahí empezamos. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? A ver, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios con mi cuerpo? ¿Cómo puedo? O sea, ¿qué tengo que hacer para que eso se le pueda impartir o se le pueda dar a Dios, de que Él sea glorificado con mi capacidad física, con mi apostura, con mi inteligencia? ¿Cómo podemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo? Si es para Dios, tiene que ser forzosamente algo espiritual, ¿sí? Si vamos a glorificar a Dios a través del cuerpo, tiene que ser a través del cuerpo. ¿Cómo y de qué manera? Si es el cuerpo, ¿de qué estamos hablando? De órganos anatómicos. Estamos hablando de fisiología, de funcionamiento, alguna o su relación entre órganos anatómicos, sustancias químicas, reacciones, cosas de esa forma, como de biológicas, deben de intervenir en esto, porque estamos hablando del cuerpo. Y miren, en el original griego, cuando se anotó y se escribió cuerpo, se refería a, el término griego es sarcos, o carne, o cuerpo, no cuerpo de persona, cuerpo anatómicamente hablando. Así es como se escribió en el original. Anatómicamente hablando, podamos o debamos glorificar a Dios. A ver, piensen un poco. ¿Cómo podrá ser que sea Dios glorificado a través de nuestro cuerpo sin que entre ni la voluntad ni las emociones y que Dios sea glorificado? Que esté sano, puede ser. También entre la voluntad, porque yo iba a decir la alimentación, pero ahí yo me alimento como quiero, o sea, que también entre la voluntad. Tampoco puede ser. A ver, les voy a plantear una cosa médica que existe, ¿sí? Ustedes saben que hay conexiones entre las células nerviosas, Sí. ¿sí? Se llaman sinapsis, así es, entre las neuronas. Una neurona, de las 100,000 millones de neuronas que tenemos en el cerebro y repartidos en el cuerpo, cada neurona llega a tener hasta 10,000 conexiones. Multiplíquenlo. Es infinitesimal. Y esas conexiones pueden ser muchas veces simultáneas. O sea, es decir, una región del cerebro, otra región del cerebro, otra región del cerebro, que si bien tienen diferentes funciones, pero todas están interconectadas. Y a ver, ¿cuántas conexiones acaban de tener ahora ustedes? ¿Las podemos contar? Ni tan siquiera las podemos ver. No nos podemos ver a nosotros mismos, a menos que nos pongan una máquina especial y se ve ahí los destellos de la función neuronal, porque existe eso, ¿no? Los aparatos nuevos de imagenología permiten ver las funciones cerebrales, qué áreas están funcionando y cuáles están en reposo, pero siempre están funcionando. El cerebro nunca descansa, es como el corazón nunca, de hecho, casi, porque hay unos que sí reposan, dejan de funcionar, pero el más hiperactivo es el cerebro, día y noche, con esas cientos de miles, millones de conexiones, pero totalmente fuera de nuestro consciente. No podemos nosotros, ¿saben cuándo se hace consciente? Cuando tenemos un problema, entonces sí se hace consciente. Pero mientras no tengamos un problema físico, de enfermedad neurológica sobre todo,
es cuando nos hacemos conscientes, cuando hay una parálisis, cuando hay algo, entonces yo ya me hago consciente de que algo me está fallando en mi sistema nervioso, menos no. Y eso porque el doctor me lo dice y me hace el diagnóstico, dice, usted está desarrollando una parálisis de tal parte del cuerpo, por eso está perdiendo la sensibilidad o el movimiento. Entonces, ¡ay! Tengo un problema en mi sistema nervioso, sí. Y eso en un sistema nervioso voluntario, porque hay un sistema nervioso involuntario que está fuera del control consciente de nosotros. De hecho, a ver, ¿cuántos cerebros tenemos? No. Hasta ahora se sabe, miren, la mujer tiene 2 cerebros, porque son independientes un lóbulo, un hemisferio cerebral del otro, pero que interactúan. Por eso se considera que tiene 2 hemisferios cerebrales. El hombre nomás no tenemos uno, doctor. No nos fue muy bien, sí, nada más uno. O sea, o funciona uno o funciona el otro. Pero nunca funcionan los dos, nunca funcionan los dos al mismo tiempo, o uno u otro. Pero se ha descubierto que hay un tercer cerebro, que así ya se está considerando, y está en el sistema digestivo. ¿Sí? Yo pensaba que eran 2, porque saben que la élite, sí. La claro, que se considera como uno, ¿verdad? Pero se está llegando a la conclusión que existe otra entidad cerebral, por así llamarla, por su tipo de organización, en todo el sistema digestivo. Qué interesante, ¿no? Bueno, todas esas funciones no conscientes corporales, su sincronicidad, su complejidad, su perpetuidad, su restauración, cuando hay enfermedades se restaura, todo eso, todas esas funciones que están fuera de nuestra capacidad mental, todas esas funciones anuncian algo, y lo que anuncian es el poder soberano de Dios en su creación. Quiere decir que nuestro cuerpo, por la manera como funciona, por la simple función del cuerpo, glorifica a Dios. ¿Sí? ¿Cómo es glorificado Dios a través de nuestro cuerpo? Por cómo funciona. ¿Sí? Ahora, eso es lo que no es consciente. Pero, por ejemplo, vamos a ver, en una enorme fábrica de un producto, el que ustedes quieran, una fábrica de lo que sea, ¿puede funcionar por sí sola? Pregunto. ¿O necesita operadores? ¿Necesita organizadores? ¿Necesita directores? ¿Necesita coordinación? Necesita forzosamente, ¿me explico? Y todos ellos y cada uno de esos son administradores de una función. ¿Está bien? Entonces nosotros en nuestro cuerpo, para que Dios sea glorificado a través de lo que Él hizo, requiere de eso, un administrador, alguien que pueda regir el buen funcionamiento, y se nos ha dado la administración de esa glorificación de Dios a través de la función de nuestro cuerpo. ¿Está bien? ¿Sí? Por eso este subtítulo, estamos leyendo 1 Corintios 6, versículo 12. Estamos tratando de entender por qué Dios es glorificado a través de nuestro cuerpo. ¿Sí? La misma complejidad que cada vez que la ciencia va avanzando en el descubrimiento de cosas y cosas y cosas, cada vez se maravilla más el hombre. Y esto, los hombres más sabios del planeta Tierra, que se les considera como el premio Nobel. Ustedes saben que el premio Nobel se le da al top, ¿no? Al más elevado conocedor de la materia. Y los más estudiosos, los que estudian más, que se dedican con un especial interés y capacidad especial, son los neurofisiólogos. Son los más estudios más complicados que hay en la medicina. Y son ellos los que van marcando el avance de la ciencia,
con los descubrimientos de las neurociencias. Y un premio Nobel, un neurofisiólogo que ya falleció él, pero que obtuvo el premio Nobel en el descubrimiento de las funciones neuronales, que se llamó John Eccles, que fue inglés. Sir John Eccles, que lo hicieron Sir, era tal la magnitud de la capacidad y descubrimientos de este hombre, que lo hicieron noble la reina de Inglaterra, por todo lo que descubrió. Y este hombre dijo algo muy importante en una declaración pública, en una entrevista que le hicieron en una exposición internacional, y él dijo algo muy significativo. Y cuando alguien hace una declaración, tal persona, es porque se tiene que tomar en cuenta. Este neurofisiólogo eminente, ganador del premio Nobel, dijo: si nosotros no consideramos que existe el espíritu independientemente del alma, la ciencia está en un callejón sin salida. Independientemente del alma, o sea, con todo lo que tiene que ver las funciones del conocimiento y todo eso, este hombre dijo: existe algo aparte del alma, y lo que existe aparte del alma no puede ser otra cosa más que lo espiritual. Y lo espiritual es en relación directa con Dios. Y bueno, si alguien de esa estatura científica e intelectual acepta que hay la existencia del espíritu, ¿quién podrá rebatir a una persona así? Solo otro premio Nobel y con algo mucho más elevado. Hasta ahora no ha habido quien. Y sigue vigente estas palabras de este científico eminente. Hubo otros más, y hay muchos más que han dicho cosas tremendas. Y curiosamente la mayoría de ellos, que empezaron con una dosis de escepticismo, de ateísmo, se han ido convirtiendo al Dios verdadero, porque no han encontrado otra explicación a tratar de entender las maravillas del cuerpo humano. Y ha sido a través de sus estudios, a través de, si no incluimos que hay un diseñador, que hay un creador, es inentendible para nosotros. Inentendible. Y hay cosas, hablando acerca de la sexualidad, les doy un dato. Ustedes saben que los espermatozoides, que es la célula masculina de la reproducción, ¿sí?, que es la célula más pequeña del cuerpo humano, ¿saben ustedes que no tiene ojos? No tiene ojos, ni tiene oídos, no tiene nada, no es un dibujito para pensar y verlo así. Pero se comunican entre todos, los millones de espermatozoides que son independientes, se van comunicando entre ellos para detectar dónde está el óvulo que van a fecundar. ¿Cómo una célula tiene una capacidad de comunicarse con otra célula independiente que no lo une ni algún filamento, alguna fibra nerviosa? O sea, traen un mensaje en el cual, independientemente de su función reproductiva, aparte traen un mensaje que pueda tener esa capacidad de comunicarse para poder lograr llegar al óvulo femenino y fecundarlo. ¿Y cómo se comunican? No hablan, ¿verdad? No hablan así como echando burbujitas en un medio líquido, ni como las ballenas, o quién sabe. No, pero sí se ha descubierto que es por medio de movimientos que hace el espermatozoide, y cada movimiento tiene un significado, es un lenguaje. Es decir, que nosotros, desde que estamos medio seres humanos, o sea, que estamos en la parte espermática de nuestro papá, ya hablábamos, y a algunos se les pasa la mano, ¿no?, porque siguen hablando después. ¿No es interesante eso? Fíjense qué sabiduría de poderse comunicar para poder lograr un objetivo y una meta por igual, y en toda la raza humana. No importa ni raza, ni cultura, ni nivel de conocimiento. Ellos hacen lo que tienen que hacer. Y eso es algo maravilloso. Por eso, dentro de este subtítulo tan simple,
cómo glorificamos a Dios a través de nuestro cuerpo es por ese medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, díganme ustedes alguna otra función que consideren ustedes que les ha maravillado y que les ha llamado la atención en esta línea de la que estamos hablando. ¿Cómo qué cosa? Hay muchos ejemplos. Y ahora están haciendo ustedes uso de unas cuestiones maravillosas del cuerpo. A ver, díganme una. Una. A ver, les voy a ayudar, porque veo que no me están ayudando. El ojo, ¿no? El ojo. O respirar. La respiración. ¿Qué más? El olfato. Sí, de ahora aquí, con ustedes. Sí. La audición, todo lo sensorial, todo lo que tenga que ver con los sentidos. ¿Sí? Qué impresionante es el ojo. Y saben que el ojo, ya ven que existe la teoría de la evolución. ¿Sí? ¿Qué dice la teoría de la evolución? Que de ser un simple renacuajo, no, todavía vamos más atrás, de ser un renacuajo, una copia de bebé de rana, fue evolucionando hasta que se convirtió en un pez, y de un pez en un reptil, y de un reptil en un mamífero, y de un mamífero en un mono, y el mono en un hombre, ¿no? Eso es lo que dice la teoría, ¿sí? Pero hay un detalle, que dentro de la teoría de la evolución hay una constante organización y un constante desarrollo, ¿verdad? Eso dice. Bien. Es decir, que todo el cuerpo va teniendo una gradual evolución hasta que llega a una determinada perfección, por así llamarla. Pero a ver, entonces, esos renacuajos de los que dicen que venimos nosotros, ¿tuvieron ojos evolucionados o no? Para poder progresar. Debieron de haberlos tenido. ¿Y por qué no evolucionaron? Ya estaban evolucionados. No puede ser. ¿Se dan cuenta? O sea, se ha llegado a esa conclusión. El ser humano fue creado tal como somos desde el principio. Y no ha habido más cambios porque no son necesarios. ¿Se acuerdan en la clase anterior les dije por qué el Señor nos hizo tal como somos? A ver, ¿quién se acuerda? Lo dije en una clase. Yo lo había visto el modelo perfecto. En su ubicación de eternidad, Él pudo ver en el futuro cuál era el mejor modelo para que en base así nos hiciera a nosotros. ¿Sí? Digo, ¿cómo resolveré el que estos caminen, se coordinen, tomen las cosas con la mano, puedan ver, puedan oír? Voy a ir a un viaje al futuro, en su eterno presente. Este es el mejor modelo, está bien, ya sé cómo lo voy a hacer. Todavía no lo hago, pero ya sé que ya está hecho. Ahora lo voy a hacer. Y tal cual lo hizo de esa manera. Y así es como nos hizo. Y le funcionó bien. Le funcionó bien. ¿Sí? Eso es poder, ¿no? Eso es poder. Eso es lo que lo glorifica a Él. Esa capacidad y este poder de crear lo biológico tal como es lo que significa este subtítulo. Bueno, ahora sí ya vamos a entrar en la escritura, porque nada más hemos leído el subtítulo y ese no lo dijo Pablo, alguien lo puso, pero lo puso y lo puso bien, ¿sí? 1 Corintios 6, 12. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, vamos, dice, ¿qué dice ahí? Antes de que les explique el contexto, dice: todas las cosas me son lícitas. ¿Cuántas cosas? Todas. ¿Cómo qué cosas me son lícitas? Todas. Pero díganme qué cosas. Sí, todas las cosas, sí, pero ¿qué cosas? Para entender qué cosas y a qué se está refiriendo, como toda la interpretación bíblica, tenemos que tener claro el contexto en el que está hablando el apóstol Pablo, ¿sí? ¿En qué contexto estará hablando aquí él? ¿A quién le está escribiendo la carta?
a los habitantes de Corinto. ¿Alguien sabe un poco de historia que me pueda decir? Es que así era, así, tan. Si no, yo se los digo. ¿No? Bueno, Corinto, localizado en la península griega, ¿sí? Un puerto de importancia enorme en los tiempos de Pablo, porque todas las grandes civilizaciones en el mar Mediterráneo y más allá eran el punto de llegada del comercio que ingresaba a toda Grecia y a los países limítrofes. Era muy importante el puerto de Corinto. Entraban comerciantes, entraban ejércitos, entraban la sociedad en sí, las cuestiones políticas, que eso hizo evolucionar muchísimo a la civilización griega. Pero hay un detalle. La cuestión está en que, como todas las civilizaciones de ese tiempo, era una civilización que nosotros denominamos como pagana, ¿sí? Es decir, no profesaban otra cosa más que su propio, se llama panteón griego. Panteón es todo el tipo de dioses que tenían, y tenían bastantes dioses. Entre algunos de los dioses que tenían los corintos o los griegos que vivían ahí, eran dioses de la sexualidad. Por ahí vamos a ver la próxima sesión un video de cómo surge ese tipo de entidades espirituales. Y aquí hay algo interesante ya, que eso es lo que vamos a estar manteniendo en nuestra mente conforme vayamos llevando el desarrollo del módulo. ¿Por qué forzosamente, no forzosamente, por qué necesariamente se relaciona lo sexual con lo espiritual? En la Biblia, estamos hablando de la Biblia. Para muchos ha sido un tabú hablar de la sexualidad, aún una sexualidad que ahora todo eso se ha derrumbado por las enseñanzas en los colegios, hasta de los niños, cosas tremendas que estamos viendo que están pasando, ¿sí? Pero hablemos en general a través de la historia. ¿Por qué se tiene que relacionar la sexualidad con lo espiritual? Como lo está a punto de tratar Pablo. ¿Por qué será? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta? ¿Por qué la Biblia, cuánto consideran ustedes que habla de sexualidad en la Biblia? ¿Mucho, regular o poco? Mucho. ¿En el Antiguo Testamento? Sí. ¿En los diferentes libros que componen el Antiguo Testamento? Inclusive capítulos enteros hablan. Y vamos a considerarlos, porque de eso se trata este módulo. Que veamos tanto el trasfondo histórico, pero más que historia, nos interesa la esencia de lo espiritual, ¿sí? Eso es lo que nos interesa. Los evangelios hablarán de eso. Jesús habló de la sexualidad. ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Cómo cuándo? ¿Cuándo hablaría de eso? Con la mujer samaritana, ¿sí? Que aunque no directamente estaba hablando de sexo explícito, ¿sí? Pero sí estaba hablando de una cuestión de una sexualidad desordenada, ¿sí? ¿Dónde más habló Jesús de eso? ¿Ah? Con la Magdalena, ¿sí? De una mujer que estaba endemoniada de 7 espíritus malvados o perversos, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Dónde más habló Jesús acerca de la sexualidad? Me han dicho cosas muy buenas. Habló del divorcio, ¿verdad que sí? Habló acerca de, fue interesante, de la situación matrimonial en el cielo. Sí. Esa tenemos que encontrar una explicación, exigimos una explicación para eso. ¿Qué quiso decir Jesús con la cuestión sexual en el ámbito celestial? En el ámbito celestial, ¿qué con la sexualidad? No es cuando dice que en el cielo no habrá casamientos. Pero habla de sexualidad, ¿o no? Sí. Claro, ya que diga que no, que sí o que no, pero habla. Sí. Entonces existe el tema. A lo que yo me refiero es que el tema existe.
Sí. El tema existe. Sí. El tema existe, ¿no? Y así habló de más cosas. Ahora, los autores de las cartas en el Nuevo Testamento también hablarán de sexualidad. Sí, como ahora que estamos leyendo. Pablo habló, ¿sí? Los deberes conyugales. Los deberes conyugales. Pedro habló de eso, ¿sí? Sí, Claro, Pedro habló y muy bien de todo esto. La mayoría de los autores de las cartas del Nuevo Testamento, de alguna u otra, directo o indirectamente, hablan de temas de la sexualidad, ¿sí? Habla también, a ver, en el Apocalipsis, hablará de una sexualidad bajo el concepto que Dios tiene de la sexualidad. Habla de una boda. Y si habla de una boda, es un tema sexual, pero bajo una perspectiva totalmente divina. ¿Me explicó? Entonces, es un tema que tenemos que revisar con cuidado, porque está a todo lo largo de la Biblia y no podemos hacerlo a un lado, que ese ha sido un gran error. Una de las principales causas de divorcios actualmente y por décadas, y seguirá siendo, son cuestiones de tipo sexual. Después está el dinero, y en tercer lugar, la interferencia de terceros en el matrimonio. Son las tres causas de divorcio. Entonces, la primera causa de divorcio es una cuestión de tipo sexual y es una cuestión de tipo espiritual. Entonces, nosotros como estudiantes de la palabra, para enseñar, ministrar, guiar, dirigir, saber, vivirlo, tener la explicación propia, tenemos que considerarlo. No lo podemos dejar a un lado. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a ir viendo ese abordaje. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? No, que pensábamos también con Sí. Jazz, que la gran ramera en Apocalipsis. Ah, bueno, sí, y fíjense, qué bueno que tocan ese punto, porque dentro de toda la terminología bíblica, en la jerga bíblica, o términos y palabras que se hablan y se dicen, se habla mucho de la prostitución espiritual. Existe la prostitución espiritual. Ahora, ¿es un término sexual o no? Sí, pero ¿a qué se refiere la Escritura cuando habla acerca de la prostitución espiritual? O sea, por eso es que no podemos separar lo espiritual de lo sexual. Es inherente, está sumamente relacionado. No conocer el tema es ignorar una de las cosas más elementales e importantes que Dios hizo en su creación. Los más fieles de cumplir el plan de Dios para su manejo de su sexualidad, ¿quién creen ustedes que son? Los seres más fieles en seguir el plan de Dios para el manejo de su propia sexualidad, ¿quién ustedes creen que son? Los animales. Pero es que es instinto. No importa, pero es sexualidad. Y nosotros también lo tenemos. Mejor que nosotros, mejor que hoy los seres humanos, mejor. Por ahí yo sé que hay argumentos que hay en su momento tendremos que rebatir y discutir. No, pero es que los animales también esto. Vamos en orden, ¿sí? Vamos en orden. Son polígamos, sí, ¿no? Son infieles, son adúlteros, ¿no? Los perros son muy adúlteros. Bueno, ya discutiremos de eso. Es precisamente lo que tenemos que aprender a distinguir una cosa de la otra. ¿Bien? ¿Vamos bien? Bueno, contexto, regresamos, cerramos las ventanitas. El puerto de Corinto. ¿Qué había en el puerto de Corinto? Ahí había un templo que estaba dedicado a una diosa que era Afrodita, ¿sí? La diosa de la fertilidad. Diana de los Efesios, el nombre es lo de menos. La entidad, y la encontramos referida en la Escritura varias veces, con diferentes nombres según la cultura. Con los romanos era Venus, con los griegos era Afrodita, ¿sí? Con los caldeos y los asirios era Astarte o Astarot, o Acera, una escultura sirio-babilónica que se encontró, se representa con una mujer
desnuda de la cintura arriba, con muchos pechos, porque se supone que es una representación de la mujer que alimenta a la humanidad, una distorsión de Eva, la madre de los vivientes. Y así vamos a encontrar que es interesantísimo. ¿Cuántos han oído hablar de que existe una rama de la antropología de la sexualidad? Existe esa rama, de una antropología de la sexualidad. Y hay pocos estudiosos de eso, pero es interesantísimo ver cómo desde el principio de los tiempos el hombre siempre ha tenido presente un concepto, una idea, una funcionalidad de su sexualidad, pero divinizándola. La tendencia del hombre natural es divinizar lo que no le encuentra a él una explicación racional. Cuando el hombre no encuentra una explicación racional, el hombre natural tiende a divinizarlo. Y es proporcional a mayor ignorancia, mayor divinización, si se me permite la palabra, hace el hombre. Entre más ignorante, más trata de explicárselo con una tendencia hacia lo espiritual. Y entre eso está el sexo. Entre eso está el sexo. Fíjense, en la Escritura, cuando el Señor le hace la promesa a Abraham, y por ahí lo menciona, y por ahí se menciona en algunas 2 o 3 partes de la Biblia, que para los hebreos la capacidad reproductiva del varón se encontraba en los riñones, no en los testículos, sino en los riñones. Era la idea que tenía. ¿Y por qué? Por una asociación de ideas. Porque aparte de la micción, del acto de orinar el varón, también estaba la eyaculación, ¿sí? Entonces ahí, no, pues es que viene del mismo lugar. Ignorancia, ¿sí? Ignorancia. Y en base a esa ignorancia que llevaron a lo espiritual, empezaron a fabricar y a imaginarse entidades espirituales y a divinizar la sexualidad, como en este caso, que había este puerto con esta entidad, entre comillas, femenina, que adoraban los habitantes, pero no solamente recibía adoración de los habitantes de Corinto. La mayoría de los marineros o comerciantes que navegaban y llegaban al puerto de Corinto, que ustedes saben que en ese tiempo no había motores, ¿verdad? ¿Cómo hacían en la navegación? Con remo y con velas, usando el viento, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo tardaban en navegar? Atravesar todo el mar Mediterráneo, el mar Egeo, todo eso. ¿Tardaban? Meses. ¿Cómo creen que llegaban a Corinto los varones, sexualmente hablando? Desesperados. Entonces, fue una medida cultural, espiritual, no en lo correcto, pero era espiritual, que se haya puesto ese templo a propósito ahí, para que los navegantes que llegaban a Corinto desesperados no fueran y violaran a las mujeres de Corinto, sino que se quedara con las prostitutas sacerdotisas del templo. Y aparte de que contenían la violencia sexual, ¿sí?, el templo tenía ingresos, y a la vez toda la población se beneficiaba por los ingresos que les llegaban a través del comercio sexual divinizado. Por eso lo hacían. Entonces, ¿qué hacían estas mujeres? Estas sacerdotisas del templo de Afrodita o de Diana de los Efesios, que ellos le llamaban Diana, eso, comerciaban con el sexo. ¿Y qué hacían? Rendían culto y adoración a través de una relación sexual. Y es ahí donde viene lo que he comentado. ¿Por qué el hombre tiene esa relación entre lo espiritual y lo biológico? ¿Cuál es el punto de unión? ¿Cuál es el punto?
Sí, la ignorancia ya la dije, creían que de los riñones salían los espermatozoides, eso era ignorancia, no había microscopios, no se permitían hacerlas, abrir un cuerpo humano para saber solo por accidente en las guerras, pero ni les daba tiempo de que un estudioso estuviera viendo ahí los muertos. No había mucho conocimiento de eso, pero ¿cuál era el punto de relación? Es lo que tenemos que encontrar. ¿Por qué estas culturas divinizaron la sexualidad? Es más, yo preguntaría, hoy nosotros acá tenemos una relación de punto de unión entre la sexualidad y lo espiritual. ¿Qué les parece? ¿Que sí lo tenemos o no lo tenemos? ¿O creemos que lo tenemos? Creemos que lo tenemos, ¿sí? Bueno, ya no es que tengamos la duda, porque sí, siempre ha habido desde toda la historia de la humanidad una tendencia a espiritualizar este tema de la sexualidad, es por algo, y porque hay un mensaje detrás de eso, y el mensaje lo tiene la Biblia, y lo vamos a encontrar a través de leer esto. Bueno, regresamos al punto. Entonces, si había una sexualización social fuerte en Corinto, el comercio sexual con las prostitutas sacerdotisas del templo, no era mal visto que los varones fueran a hacer su adoración al templo, ¿no? ¿A dónde vas? A su esposo, ¿no? La esposa. ¿A dónde vas? ¿Te vas a ir a jugar fútbol griego? No, voy al templo de Afrodita. Ah, bueno, pues sí, cumple con tus deberes religiosos. No era mal visto. No era mal vista la homosexualidad en ese tiempo. En ese tiempo los griegos, los soldados griegos, tenían a su escudero, al que les afilaba las espadas, les hacía las flechas, que eran adolescentes, que se llevaban los soldados adultos griegos al campo de batalla, para que los atendieran, les hicieran de comer, les limpiaran el uniforme, les afilaran la espada, pero sustituían a sus esposas también. Se llamaban efebos, así les llamaban. O sea, no es un tema nuevo, es un tema antiguo, ¿sí? Y era visto como normal. O sea, ¿ustedes creen que se ponían celosas las esposas? ¿El feo eran los ayudantes? Los adolescentes que servían, sustituían a la esposa en el campo de batalla de los soldados griegos, ¿sí? Y aparte que aprendían, hay esculturas, hay dibujos en jarrones de los efebos, ¿sí? De ahí también proviene del dios feo. Ya bueno, es todo un tema que no vamos a entrar tanto en ese detalle. A ver, aquí y acá después. ¿Cómo? ¿Los efebos tienen algo que ver con el paje de armas? Tiene que ver, pero ya en tiempos más posteriores, ya cuando empezó a influir la mentalidad cristiana, ya empezó a separarse de la cuestión sexual, ¿sí? Porque ya se me estaba dando no, especialmente con ellos. Ya los romanos empezaron a dejar de hacerlo, pero los griegos sí lo hacían, y era parte de su cultura, sí. Eso es lo que iba a compartir, porque de los griegos viene la ideología de que la mujer es simple y llanamente para procrear hijos. Así es. Que la relación perfecta es entre, para ellos, era el hombre entre hombre, porque era la creación perfecta de Dios. Así es. Ellos tenían su ideología, pues. Sí. La mujer era solo para procrear hijos, no tenía más ningún otro, sí, así es. Y así se le consideró mucho tiempo. Sus gobernantes, los emperadores, ellos promulgaban el homosexualismo como algo normal. Correcto, es correcto. Pero bueno, está el choque espiritual que se presenta cuando la Biblia nos habla de esto. Y vamos a leerlo mucho de lo que dice acá, ¿no? Lo vamos a entender bien. Sí, entonces siempre ha habido una relación. Nosotros tenemos que encontrar el punto correcto de relación en lo espiritual y lo sexual. ¿Para qué creen que nos sea útil? A ver, díganme, ¿será útil para nosotros, sí o no? Claro, definitivamente. ¿Por qué? Porque nos trae un equilibrio,
nos trae una visión y una amplitud de criterio conforme al propósito de Dios para haber creado la sexualidad tal como es. Y nos ubica, y en el enfoque de Dios nos ubica perfectamente para poder cumplir el propósito de Dios para la función sexual, que eso es lo que tenemos que conocer. Bien, y que además no es nada más por conocer, también para enseñar. ¿Quién no quisiera enseñarle a sus hijos el propósito de la sexualidad desde la perspectiva de Dios? Yo creo que todos. Y que ahora, ¿por qué creen que el ataque está tan difundido para con los niños? Porque ahí va dirigido un cambio de mentalidad, ¿sí? Y porque la iglesia se ha dormido, se ha adormecido sobre el tema, como la avestruz, ¿no? Ha escondido la cabeza en un hoyo en la arena y se le ha pasado de largo. Sí, doctor. Anoche 5 senadores, metiendo el tema de aborto, decían: terminemos con la religión, porque nos lleva a tener sexo nada más que identifica, nada más que para que haya reproducción, pero el placer lo dejan de costar. Y no trataron ese tema. 5 hicieron ahí el énfasis. El énfasis de que la religión y las religiones, justamente lo que decía la religión católica, la religión evangelista. Sí. A propósito de. Sí. Veían era el sexo aceptado, nada más que para asegurar la reproducción, pero el placer lo ponían de costado. Yo digo, pero nadie apareció para aclarar algo, parece que no, es que ese es el punto débil, el talón de Aquiles de la iglesia. Vuelvo a decirlo, la ignorancia. Ese es el punto débil, porque si tuviésemos los argumentos sólidos, pero no para exponerlos públicamente, sino para enseñarlos a nuestros hijos, a nuestros familiares, otra cosa sería muy diferente, otra cosa sería. Pero bueno, es lo que vamos a aprender acá, es lo que estamos aprendiendo. Bueno, bien, dice, entonces, con todo este tema, en este ámbito hipersexualizado de la civilización griega, cuando dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, ahora sí me lo pueden decir. ¿A qué cosas se estaba refiriendo Pablo? A la sexualidad de los griegos, ¿sí? Ahora, esta carta está dirigida a griegos y él los trata de hermanos. Quiere decir que ellos ya eran creyentes, es decir, que ya habían tenido la oportunidad de conocer el Evangelio. Y conocer el Evangelio no nada más era conocer el Evangelio, era haber tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Entender la sexualidad según el propósito de Dios requiere de haber nacido de nuevo. Porque si no hemos nacido de nuevo, nos quedamos en el mero concepto biológico y ético de una sexualidad humana común. Pero cuando tenemos la experiencia del nuevo nacimiento, y vamos a ver que lo dice en el capítulo 7, lo aclara, y ese es precisamente el punto que trata Pablo, acerca de que debe haber un cambio de naturaleza espiritual para entender el propósito de Dios para esto. Menos cuesta mucho trabajo entenderlo, mucho trabajo. ¿Bien? Entonces, cuando él dice, ahora sí, todas las cosas me son lícitas, los creyentes griegos pensaron, sí, a mí me es lícito ir al templo de Afrodita, me es lícito porque la sociedad no me lo prohíbe, lo ve como normal, lo hemos vivido por generaciones, es aceptado en la educación de todos nuestros sectores sociales, eso me es lícito. Y así se nos da a entender Pablo.
todas las cosas me son lícitas. Ah, pero ¿qué dice después? Mas no todas convienen. O sea que dentro de una sociedad hipersexualizada es lícito la sexualidad, ¿sí? Pero no todas convienen. ¿Está bien? Mantengan este criterio en ustedes, ¿sí? La sexualidad es algo lícito, pero no todas las cosas son convenientes de la sexualidad. Bien, eso es lo que tenemos que aprender a distinguir, a discernir. Cuando aprendemos a ubicar todos los elementos de lo que compone la respuesta sexual humana y las vamos ubicando en el lugar exacto, nos volvemos administradores de cada uno de estos elementos, teniendo el fundamento y la base de lo que Dios dice, y sabemos cómo manejarlo y sabemos cómo enseñarlo. ¿Bien? ¿Vamos bien? Sí. Es importante, ¿sí? Ahora sigue diciendo, no todas convienen. Dice, lo vuelve a decir nuevamente, todas las cosas me son lícitas, porque él se dio cuenta que algunos ya estaban pensando en sus deberes religiosos, ¿sí? Ya. Y sobre todo por algo, porque él empezó a notar una cosa que estaba ocurriendo con los griegos, que se reunían en unas casas, que se empezaron a convertir al cristianismo las sacerdotisas del templo de Afrodita. Empezaron a ser evangelizadas y empezaron a ir a las reuniones, a las células de eso. Ahora, estas mujeres, existen pinturas muy antiguas de cómo eran ellas. Bueno, obviamente que eran muy atractivas, tenía que ser aparte del negocio, ¿sí? Que fueran atractivas, pero aparte ellas, por ahí Jeremías habla en su libro acerca de las mujeres que ponían vendas mágicas a los hombres, ¿sí? ¿Han leído? ¿Y qué son las vendas mágicas? Porque las sacerdotisas de los cultos sexuales antiguos se vestían de una manera muy ligera, tan ligera, con gasas semitransparentes, que cautivaban la voluntad y el equilibrio emocional de los varones. Entonces quedaban cautivados por la presencia de las sacerdotisas, o sea que eran seductoras, muy seductoras, era su oficio, era su arte, ¿ah? Entonces, y tenían otra característica, que se cortaban el pelo al rape, totalmente rapadas, y se empezaron a convertir, y empezaron a ir a las células. Entonces ustedes se imaginen, cuando llegaban los vecinos que veían llegar a la sacerdotisa tal, mira, ahí llegó Petrulfia, la más activa, la más hiperactiva, la campeona de las sacerdotisas en su oficio, y ahora viene a una casa de aquí del vecino, ya hay servicio a domicilio, ya no hay que ir al templo. Y empezaron a decir, oigan, que algo está pasando en esa casa porque está yendo esta sacerdotisa, ¿cómo que está yendo? Sí, pero algo raro está pasando. ¿Por qué? Porque son muchas, pero varias de esas mujeres no son sacerdotisas, son conocidas, mujeres conocidas que tienen su matrimonio y que no son sacerdotisas, y también llegan igual a esa casa. ¿Y por qué? ¿Qué es lo raro? Que todas traen la cabeza tapada, y los que no conocían a las sacerdotisas ni conocían a las esposas de los creyentes no sabían distinguir cuáles eran mujeres casadas y cuáles eran sacerdotisas. Por eso Pablo les dice, tápense la cabeza cuando vengan a la célula, para que no confundieran, hicieran tropezar a los débiles. Ahí nada más es algo histórico que se dio ahí, pero el celo y la costumbre evangélica fue y católica, de que se tenía que poner un velo sobre la cabeza. Pero de ahí proviene eso. No era más que una cuestión cultural, de sentido común. Pero lo hicieron. Ese es el problema, que ese tipo de cosas, les digo, se diviniza la sexualidad.
hacían eso atentaban a su esposa. Ajá, pero era por eso. Ahora lo entendemos, con eso que le estoy diciendo, ahora le entendemos porque era así. ¿Me explicó? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, y lo último que dice en el versículo 12 es muy pesado y muy determinante. Dice, mas yo, Pablo de Tarso, Saulo de Tarso, Pablo, ya era Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo había sido educado por maestros griegos. Él conocía muy bien la teología griega. Él sabía lo que era la democracia griega. Él sabía de los dioses, tan es así que él sabía para qué servía pararse en una tribuna en Atenas. ¿Se acuerdan que él fue a un lugar que se llamaba el Areópago? Sí. Y el Areópago, el que traía una nueva doctrina, una nueva filosofía, aunque fuese un discurso de matemática, no importa. Ahí se subía, era una piedra alta donde se subía y empezaba a hablar de algo. Y todo el mundo, los griegos eran muy intelectuales, oían lo que hablaban. Y Pablo sabía por dónde meterse cuando vio el pedestal donde decía al Dios no conocido. Había muchos dioses, pero había uno vacío, y el Dios no conocido. Y él les empezó a hablar. Les voy a hablar del Dios no conocido. ¡Ah! Eso está muy interesante. A ver, Pablo, háblanos. Y pum, le soltaba el evangelio. ¿Sí? Y por eso ganó gente. Claro, algunos se burlaban, otros le dijeron que estaba loco, lo amenazaron, pero él siguió. Y se propagó el evangelio. O sea, Pablo por eso dice, yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué? Porque él sabía. Y dominar es, yo no me voy a hacer de un señor que me controle. Es una forma de explicarlo. Yo no me dejaré dominar o tener un señor sobre mí. ¿Y en qué contexto está hablando? Sexual. Entonces, ¿cómo entenderían ustedes si Pablo nos estuviera diciendo él ahora aquí, él nos estuviera diciendo lo mismo? ¿Cómo lo entenderíamos? Que el apóstol Pablo no iba a dejarse dominar por los cultos sexuales. Automáticamente se dieron cuenta los que estaban ahí de qué les iba a hablar. ¿De qué les iba a hablar? ¿Sí? Por eso dice, cuando dice en el versículo 13, y va entrando directo al asunto, a la cabeza del asunto. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Cómo explican ustedes esta parte de este versículo? Lo vuelvo a leer. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Qué viandas? Alimentos. Comida. ¿Cómo explicarían, cómo entenderían ustedes esto que está diciendo aquí Pablo? A ver, piensen. Eugenio, estamos bien en el enfoque y todo. Sí, sí me veo, porque el otro día salí hasta. A ver, digan, hablen. Quiero oír que hable, que digan. Que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Eso también estaba enfocado en la sexualidad. Sí, ahí va el mensaje, para allá va. A través del vientre se ganaban para la comida. Bueno, más o menos. Por ahí va. Está como a 20 kilómetros de distancia, pero va bien enfocado por ahí. ¿Qué era por vianda? Por vianda es algo que se disfruta. Algo que se disfruta. Y es algo que alimenta, que nutre. Es una alimentación mutua, sí, entre dos personas. Pero porque habla de vientre. Claro. ¿Y cómo era el concepto que ellos tenían de vientre? Los griegos. Porque él está escribiéndole a griegos. Sí. A griegos creyentes. Y vientre para ellos era fundamentalmente lo que es para nosotros el abdomen, donde se encuentran ubicados el sistema digestivo, pero también el reproductor. ¿Sí? Entonces lo que Pablo está tratando de darles a ellos claridad es decirle, cada órgano de su cuerpo
tiene una determinada función para lo que fue creado. ¿Sí? O sea, los alimentos fueron para el sistema digestivo y el sistema digestivo fue creado para recibir los alimentos. O sea, empieza suavecito Pablo para llegar al punto donde quiere llegar, ¿sí? Para que ellos entendieran, y lo vamos a ir en este desarrollo tan interesante que hace Pablo, de cómo los va a llevar al punto de unión entre lo espiritual y lo sexual. ¿Vamos bien? Vamos siguiendo el razonamiento de Pablo. Ok. Bueno, sigue diciendo, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno, o sea, a las viandas o al vientre, como a las otras, a las viandas, destruirá Dios. Ups, aquí está hablando de algo. A ver. Pablo, ¿quieres decir que Dios destruye? ¿O a qué te refieres, Pablo? ¿Hablará o quiso dar a entender Pablo que Dios destruye? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? Sí, podría destruir. ¿O se referirá más bien a que es algo temporal? Y aparte de que es temporal, es algo que es solamente terrenal. Terrenal y temporal, a eso se refiere. Porque tanto a las viandas como al vientre tienen su tiempo de función adecuado. Ese es el criterio que está tratando de explicar Pablo. O sea, esto fue hecho para esto y va a ser nada más para un tiempo. Porque uno de nuestros temas que vamos a leer, a estudiar, es acerca de la temporalidad de la sexualidad, que tiene un proceso, tiene un inicio, tiene una madurez, una prosecución y finalmente una declinación. Es normal, no es algo malo. Entonces Pablo lo que se está refiriendo, que el destruir a Dios, no está hablando de una destrucción en sí misma, sino que está hablando de un proceso que inicia y tiene un fin, un término de final, un final. Bueno, así sí lo entendemos. Así entendemos que, claro, va a seguir explicando con mayor claridad. Dice, a las otras, pero el cuerpo, y dije que cuerpo, como lo escribió Pablo en lo original, habla de carne, órganos, soma, sarcos, ¿sí? Carne, cuerpo. No está hablando de persona, ser humano, no, está hablando de biológico, anatómico, ¿sí? Dice, pero todo lo anatómico, si quieren así lo podemos mencionar, pero lo anatómico no es para la fornicación. Ya encontramos para dónde va Pablo, para dónde se está, en qué campo se está metiendo, en qué terreno, en la sexualidad. Entonces decía, pero los órganos anatómicos propios para eso no son para la fornicación, es decir, para una relación sexual ilícita. Y bueno, ahí hay que entender qué es lo lícito y qué es lo no lícito, porque Pablo dijo, ¿se acuerdan que al principio dijo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen? Pablo, ¿nos conviene la fornicación? No nos conviene. Pero ¿y qué tiene? Se usa de todas maneras, los mismos órganos, sea para lícito o no lícito. Sí, está bien, estoy de acuerdo. La respuesta sexual es igual, biológicamente, anatómicamente hablando, es igual, pero no es lo conveniente hacerlo de manera ilícita. ¿Ok? Bueno, al final dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino ¿para quién? Para el Señor. A ver, los órganos anatómicos en el contexto que está hablando Pablo, que es de la sexualidad humana de los creyentes, no es esa función más que para dedicada y entregada y sacrificada al Señor. Es decir, ya estamos encontrando el punto de unión. ¿Se dan cuenta? Es decir, que aquí no es lo mismo cuando Pablo está diciendo esto, que el creyente
diviniza o debe divinizar su sexualidad de una manera correcta? Porque podría no hacerlo, pero eso es lo que no conviene. Pero ¿qué es lo que sí conviene? Que se sexualice y se divinice este tema humano, pero dedicándolo a Dios. ¿De qué manera? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo va a seguir explicando. ¿Vamos bien? ¿Se está entendiendo? Sí, yo los veo así como que, a ver, ¿cómo está eso? Y seguimos bien. Dice después, y el Señor para el cuerpo, o sea, que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. O sea, el Señor es para el cuerpo. ¿Cómo es que Dios puede ser para nuestro cuerpo? O sea, que la esencia misma, una de los componentes de la esencia de Dios, es precisamente nuestro cuerpo. ¿Quién lo probó? ¿Quién probó? Fíjense lo que les voy a preguntar. ¿Quién probó que nuestro cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo? Claro, ¿por qué? Porque Él también fue el Hijo del Hombre. Cuando en los evangelios leemos esa dualidad de Cristo, el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, entendemos que el Hijo de Dios se refiere a su parte y su dimensión divina de que es Dios encarnado, pero cuando dice del Hijo del Hombre es toda su anatomía, toda su corporalidad entregada al Padre y el Padre entregado a Él. Que Pablo va a concluir ahí poco más adelante y nos va a hacer muy claro en cuál es el sentido y lo que Dios ve que es divinizada nuestra sexualidad cuando sabemos y entendemos que nuestro cuerpo es para Dios y Dios es para nuestro cuerpo. ¿En qué momento? ¿Qué pasa con nosotros? Vamos siguiendo la línea de pensamiento de Pablo. Bueno, dice 14, y Dios que levantó al Señor. A ver, Dios que levantó al Señor. Fíjense qué interesante versículo, porque este versículo le cae de como bomba a algunos que golpean puertas y llevan unos libritos ahí muy interesantes, ¿no? Porque dice, y Dios que levantó al Señor. Bueno, entonces, ¿y quién es el Señor? Nosotros lo entendemos. ¿Quién? Claro, Dios que levantó a Cristo, que es el Señor, ¿sí? Dice, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Cómo? ¿Cuándo nos levantará? Está hablando en tiempo futuro. A ver, ¿usted ya lo levantó? ¿O no? ¿En qué sentido está diciendo Pablo que nos levantará? Cuando seamos glorificados. ¿Cuándo? Cuando venga a una vez. ¿Y qué pasa ahí? Sí, ¿qué acontecimiento se da ahí? Seremos llevados con él. Ay, la arrebatamos. ¿Levantados? Con él. Es que cuando dice levantados es que seremos llevados para con Él, sea que estemos dormidos o sea que estemos despiertos, o como dice el mundo, sea que estemos muertos o sea que estemos vivos. ¿Sí? Pero por medio del poder. ¿De cuál poder habla aquí? ¿De Dios? Del poder de la resurrección. ¿Sí? Es decir, vean que cómo lo trata Pablo. Y Dios que levantó al Señor Jesucristo en la resurrección, dice, también a nosotros nos va a levantar igual, por lo mismo. Y luego en el 15 ya empieza Pablo a hablar más concretamente. ¿Qué no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? Sus cuerpos, así, ¿mi cuerpo, Señor? ¿Mi cuerpo es miembro de Cristo? Sí. ¿Todo mi cuerpo, Señor? Sí. ¿Mi genitalidad también es parte de Cristo? ¿Será o no será? Sí. Tiene que ser, pues de modo que no.
De modo que una parte sí y una parte no. Señor, mi mano izquierda también. No, esa no, porque ¿eres zurdo? Sí, bueno, sí. No, todo nuestra anatomía, toda nuestra anatomía, con todas sus funciones, ¿verdad? Dice, ¿no saben que sus somas, sus cuerpos, son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros ¿de qué? Oh, ahí está. Ahí empezamos ya con las terminologías. ¿Es una terminología sexualizada, sí o no? Sí. Y que es claro el término, ¿ok? ¿A qué se referirá? Ahora, ¿tendría ahí en mente Pablo y los creyentes que estaban ahí? Creo que ya empezó a hablar de las que ejercen el oficio ahí en el templo de Afrodita. Pues sí, estaba hablando de ellas, que finalmente entendemos que a eso se dedicaban. Y vean cómo equipara la situación. Dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. A ver, expliquemos eso. ¿Cómo es que se puede o se podían hacer en ese tiempo los griegos miembros de una ramera, al igual que como se hace una persona miembro de Cristo? ¿Y por qué miembros de una ramera? ¿A través de qué? Del sexo. Con las rameras a través del sexo, ¿verdad? Biológicamente, porque no había más que lo biológico. Pero con Cristo, ¿a través de qué? Del Espíritu. O sea, no en una connotación totalmente sexualizada de una relación espiritual, sino de una intimidad de acercamiento tal, semejante a la que debe de haber en una relación íntima sexual en el plano y el enfoque que Dios creó. De por sí también creo que en el vocabulario que uno utiliza, de decir, entremos a su habitación, también sí. O cuando dice cierra la puerta de tu padre que está en el secreto. Todo el libro de los Cantares habla de esa intimidad, tanto la física como la espiritual. Y vamos a citar varias veces, hay un tema que vamos a tratar ahí de la novia de Cristo, ¿sí? Que es la iglesia, y que es el tema de todo el libro de Cantares. Exacto, correcto. ¿Vamos bien? ¿Se dan cuenta cómo hay una íntima relación entre el pensamiento del creyente espiritual muy relacionado con lo sexual y que es totalmente aceptado y enseñado por la palabra? No podemos sacarlo de ahí. Bueno, dice, de ningún modo, dice Pablo, y lo dice, o no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Ahora, aquí está interesante. Imaginemos a una de las sacerdotisas del templo de Afrodita. Eran un cuerpo con el marinero que llegó hoy, y posiblemente en la tarde, en la noche, con otro, y luego con otro, y luego con otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y finalmente ¿con quién era un cuerpo? Con todos y con ninguno. ¿Sí? Con todos y con ninguno. ¿Cómo puede ser eso? Eso no está dentro del plan de Dios, porque nosotros solamente nos hacemos uno ¿con quién? Con Cristo, y ya. Al hacernos con Cristo nos hacemos también obviamente con el Padre y el Espíritu Santo, pero es un solo Dios, ¿sí? Y solamente somos uno. Es exactamente lo que Pablo va a llegar al punto de conclusión más adelante, de que es en el matrimonio donde solamente se puede llegar a ser uno en el cuerpo, con otra, entre dos individuos de diferente género, ¿sí? Hombre y mujer. ¿Ok? Bien. Ahora dice, dice el 16, o no saben que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Se entiende esto de ser una sola carne? ¿Cómo lo entienden o cómo lo interpretan ustedes? Y con este punto finalizamos. ¿Cómo será eso de una sola carne?
Y la unión sexual. La unión sexual, claro. Miren, para los hebreos, el ser una sola carne les era muy claro por lo que significaba la relación íntima. El ser una sola carne tenía un doble concepto para los hebreos. Uno era una carnosidad o una excreción que sale del cuerpo. Por ejemplo, una verruga, algo que crezca del cuerpo, ¿no? Que salga, no sé, cualquier cosa. Eso para ellos era una eso era decir que eres una sola carne, aunque eso sale de tu cuerpo, ese crecimiento, pero es parte de tu cuerpo, ¿sí? Tiene esa excrescencia o esas que te salió, es de tu cuerpo, aunque no es lo normal, pero sale de tu cuerpo. Entonces así lo entendían. Pero el otro significado era cuando se referían al acto sexual, en el que el Señor hizo y dispuso que anatómicamente la mujer tuviese la forma para recibir la parte anatómica del varón en la relación sexual, de tal manera que se acoplaba uno con el otro y parecía que era, o parece que es una sola cosa. Para ellos automáticamente ese era el concepto y el pensamiento que tenían. Cuando decían, serán una sola carne, ok, sí, el acoplamiento sexual, hombre-mujer, eso es lo que para ellos era. Entonces cuando dice los dos, porque dice serán una sola carne, pero dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ese es el punto de unión, que así como se hace un hombre y una mujer una sola carne en un acoplamiento sexual, de esa misma forma e intensidad y fusión se hace la relación íntima, espiritual entre un creyente con el Señor. O sea, a esa magnitud, a esa intensidad, a esa profundidad la lleva Pablo, que así es. Es decir, él dice, así como el hombre disfruta, se relaciona, tiene una intimidad con su pareja, con el esposo, con la esposa, el marido, así de esa misma intensidad, de esa misma magnitud, de esa misma proporción, es la relación entre el creyente y Cristo. De la misma forma. No hablando, entiéndase, una cosa es tener el orgasmo, el placer sexual, la culminación, ¿sí?, que es biológica, sensorial, etcétera, etcétera, pero no es, ese no es el punto que Pablo quiere enseñarles y decirles, sino es la esencia y la intensidad de la relación. El punto culminante del enamoramiento, del matrimonio, de lo máximo a lo más intenso, y biológicamente está probado que el orgasmo humano es la actividad sensorial más intensa que existe. Ni el placer de comer, ni el placer de desalojar la vejiga o los intestinos, porque eso produce placer, o cuando nos da comezón y nos rascamos, eso produce placer. No es para nada del tamaño y la magnitud de lo que es el orgasmo. No hay una sensación tan fuerte como esa. No hay. Por eso es que Pablo lo lleva. ¿Saben por qué así lo quiere dar a entender Pablo? ¿Saben? Ustedes conocen y saben muy bien, porque son expertos en la cuestión acá de que se van a su templo, pero ya no lo hacen, y los felicito, qué bueno que ya no lo hacen. Pero ustedes tienen tanta experiencia en la búsqueda del placer máximo que lo ha llevado a hacer algo divino. Bueno, quiero decirles algo. Esa misma intensidad de placer que ustedes han divinizado, ahora lo tienen que llevar en el plano espiritual para con Cristo. Wow. Entonces dice, bueno, Pablo, pero no podemos dejar nosotros de, no dejen de hacer, pero háganlo donde Dios dice que deba de ser, en lo que conviene, que es en el matrimonio. Pero a ese nivel. ¿Sí? ¿Preguntas?
hasta aquí dejamos, continuaremos la próxima. Muchas gracias, continuamos esta es nuestra primera sesión, seguiremos con la segunda. Que Dios los bendiga.